Saludos. Comenzamos el sexto vídeo de la unidad didáctica 2 en el que nos vamos a centrar en el sistema respiratorio. Antes de hablar del sistema respiratorio vamos a hacer un pequeño repaso. Recordamos que el aparato circulatorio coordina las funciones de todos los aparatos del cuerpo humano y en este caso nos vamos a centrar en concreto en la coordinación entre el sistema digestivo, el aparato circulatorio y el sistema respiratorio. De este modo, recordamos que el sistema digestivo se encargaba de conseguir nutrientes de los alimentos para llevarlos hasta el sistema circulatorio. Además de estos nutrientes, el propio metabolismo de las células genera una serie de desechos que también van al sistema circulatorio. El sistema circulatorio coge esos nutrientes y los lleva al sistema respiratorio para que las células del sistema respiratorio tengan con qué vivir. Al mismo tiempo que de todos los desechos entregados por el resto del cuerpo, por todas las células del cuerpo, lleva el CO2 a los pulmones donde será expulsado al exterior. Al mismo tiempo, el sistema respiratorio a través de los pulmones capta el oxígeno del medio ambiente y lo lleva al sistema circulatorio. Además, el metabolismo de las células del sistema respiratorio, como el de todo el cuerpo, genera una serie de desechos que irán al sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio coge el oxígeno que ha recibido del sistema respiratorio y lo lleva a las células de todo el cuerpo, aquí ejemplificadas por el sistema digestivo. Todos estos desechos que indicamos aquí que van al sistema circulatorio y que no se expulsan por los pulmones, veremos en próximos vídeos cómo se encarga de ellos el sistema excretor. Por lo tanto, queremos destacar la función del sistema respiratorio. La función del sistema respiratorio es permitir el intercambio de gases, es decir, captar oxígeno del medio ambiente y expulsar el CO2. Para realizar esta función del intercambio de gases tenemos una serie de estructuras que todas juntas trabajando en coordinación generan el sistema respiratorio. El aire del exterior se introduce en nuestro cuerpo a través de las fosas nasales, aunque también puede hacerlo a través de la boca, pero como veremos más adelante, es peor idea. Como decíamos en el tema del sistema digestivo, la faringe es una cavidad que es común al sistema respiratorio y al sistema digestivo, y por lo tanto todo el aire que introducimos en nuestro cuerpo pasa por la faringe. Una vez que ha pasado por la faringe, este aire viaja a la laringe, ya que la epiglotis mantiene cerrado el esófago y permite el paso del aire hacia la laringe. Una vez que el aire atraviesa la laringe, pasa por la tráquea y la tráquea se divide en dos bronquios, uno de ellos hacia el pulmón izquierdo y otro de ellos hacia el pulmón derecho. Estos bronquios se separan en diferentes bronquiolos ya dentro del pulmón. Además, tenemos los músculos intercostales, que son unos músculos que se encuentran entre las costillas y el diafragma. Y estos músculos serán importantísimos para los movimientos de inspiración y expiración, es decir, para respirar. Dividimos el sistema respiratorio fundamentalmente en dos partes. Por un lado tenemos las vías respiratorias y por otro lado tenemos los pulmones. Las vías respiratorias tienen dos funciones. Por un lado, tienen que ser capaces de permitir que el aire que está en el exterior de nuestro cuerpo alcance los pulmones, ya que los pulmones están en el interior y muy bien protegidos por las costillas. Pero además de esa función, las vías respiratorias tienen la otra función de acondicionar ese aire que captamos del exterior. Acondicionarlo significa literalmente ponerlo en condiciones. Podemos asumir que los pulmones son unos órganos muy delicados, o dicho de otra forma, que son un poquito especialitos y tiquismiquis, y necesitan que el aire llegue de una forma muy particular para funcionar durante toda la vida sin estropearse.
Las tres condiciones que tiene que cumplir el aire para para que los pulmones puedan trabajar con él sin problemas es que el aire tiene que llegar cálido, tiene que llegar ligeramente húmedo, cuidado, no con líquidos, no nos interesa que entren líquidos en los pulmones, sino simplemente húmedo, y además tiene que llegar limpio, sin ningún tipo de polvo ni de gérmenes en la medida de lo posible. Para permitir que el aire llegue cálido, en las fosas nasales, sobre todo al comienzo, tenemos una serie de capilares que, como recordamos del vídeo del sistema circulatorio, son unos vasos sanguíneos especialmente estrechos que permiten el intercambio de sustancias. Pero en este caso, lo que hacen los capilares es calentar el aire. ¿De acuerdo? Básicamente es como si tú fueras andando por un pasillo que todas las paredes son radiadores. Entonces, simplemente te vas calentando. Entonces, de esta forma el aire entra cálido, entra a la temperatura corporal, de tal forma que cuando llegue a los pulmones no lo va a irritar, no va a irritar el resto de vías respiratorias ni nada similar. Además, el aire tiene que llegar húmedo. Para eso tenemos una mucosidad dentro de las vías respiratorias que van humedeciendo el aire de ser necesario, además de hacer la misma función que harán los pelos que tenemos por el interior de toda la vía respiratoria, es decir, no solo los pelos que tenemos en la nariz, en las fosas nasales, sino hacia el interior también. Que lo que hacen estos pelos es limpiar el aire. Atrapan las partículas que no son aire, polvo, bacterias, suciedad, hollín, y lo van expulsando hacia el exterior. Y eso junto con la mucosidad estornudamos y lo expulsamos al exterior. De esta forma, gracias a las fosas nasales y la parte superior de las vías respiratorias, conseguimos que el aire a los pulmones llegue acondicionado, es decir, cálido, gracias a los capilares, húmedo principalmente, gracias a los mocos, y limpio, principalmente debido a los pelos que tenemos en el interior. Como hemos dicho, el aire, después de atravesar las fosas nasales y la faringe, se encuentra con la epiglotis. La epiglotis es algo que está justo encima de la laringe, es la parte de arriba de la laringe realmente, y que lo que hace es bloquear la laringe cuando vamos a tragar alguna sustancia sólida o líquida, es decir, cuando comemos o bebemos. El resto del tiempo la epiglotis tiene bloqueado el esófago, ya que no queremos que el aire entre por el esófago, y libera la laringe para que el aire pueda entrar directamente a los pulmones sin tener que ir abriendo y cerrando. Notar, como ya habíamos dicho, el movimiento de la epiglotis es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es tragar, y ese movimiento de la nuez, ese movimiento que hay, es lo que bloquea la laringe para que eso que tragas vaya por el esófago sin ninguna duda. Y una vez que la epiglotis permite el paso a la laringe, el aire pasa por la laringe. Y la laringe es especialmente importante, la laringe lo que conocemos como nuez, ya que en su interior están las cuerdas vocales, que es aquello que permite a los seres humanos hablar y por lo tanto es la base de la civilización. El lenguaje oral se debe a la laringe, a las cuerdas vocales. Tiene sentido que las cuerdas vocales estén dentro del sistema respiratorio, ya que lo que utilizamos para generar ese sonido son las cuerdas vocales. Lo que utilizamos para generar ese sonido es el aire que impulsamos a través de las cuerdas vocales. Sin embargo, la gran variedad de sonidos que podemos producir no se debe solo a las cuerdas vocales, sino a todo el sistema fonador, como la boca y este tipo de resonancias que tenemos sobre todo en la zona de la cabeza. Pero eso cae fuera de este tema, así que vamos a dejarlo estar aquí. Por lo tanto, las vías respiratorias tienen la función de, primero, llevar el aire desde el exterior hasta los pulmones y, segundo, acondicionar el aire para que llegue en condiciones de trabajo a los pulmones. Hemos dicho que el sistema respiratorio se divide entre las vías respiratorias y los pulmones. Hablemos ahora de los pulmones. Los pulmones son dos órganos con forma de saco que se encargan de realizar el intercambio de gases. Es decir, la función del sistema respiratorio es el intercambio de gases, pero el intercambio de gases propiamente dicho se produce en los pulmones.
el aire viene por la tráquea se divide en dos bronquios, estos bronquios se dividen en diferentes bronquiolos, los bronquiolos tienen unos sacos alveolares y los sacos alveolares están divididos en multitud de diminutísimos alveolos. Y es en estos alveolos donde se realiza, en última instancia, el intercambio de gases. La absorción del oxígeno hacia la sangre y la expulsión de CO2 hacia el exterior. Muy bien. Pero ¿cómo ocurre ese intercambio de gases? En primera instancia, lo que tenemos que hacer es llenar los pulmones de aire, en un proceso que se llama ventilación pulmonar. Bien, hay una cosa que tenemos que tener muy clara, y es que los pulmones no tienen músculo, no son fibras musculares, es un órgano tremendamente especializado en producir el intercambio gaseoso. Por lo tanto, si no tienen músculo, los pulmones no pueden moverse por sí mismos. No tienen la capacidad de hincharse y de vaciarse por un movimiento de los propios pulmones. Así que tenemos que tener otros músculos que se encarguen expresamente de realizar este movimiento. Y el principal músculo encargado de realizar ese movimiento es el diafragma. En el gráfico podemos ver cómo el diafragma está relajado cuando está arriba y cuando el diafragma se tensa, baja. Y al bajar, produce que el espacio que tienen los pulmones, el tamaño de los pulmones, aumente. Pero no es solo el diafragma. Al mismo tiempo que el diafragma baja, podemos ver cómo los músculos intercostales se contraen y levantan las costillas. Levantan las costillas de forma que el volumen de los pulmones aumenta, los pulmones tienen más espacio. Entonces, cuando el diafragma se contrae y baja, y cuando los músculos intercostales se contraen levantando las costillas, el volumen de los pulmones aumenta. Y es entonces cuando el aire entra en nuestros pulmones. No porque nosotros o los pulmones tiren físicamente de las moléculas de aire y las introduzcan en el interior, sino porque el aire está en todas partes y si le dejamos hueco, entra. Del mismo modo, y si hemos entendido esto, es fácil de entender que cuando nosotros expulsamos el aire, lo que ocurre es que los músculos intercostales se relajan de forma que las costillas bajan y se cierran, por lo tanto reducen el tamaño de los pulmones, al mismo tiempo que el diafragma se relaja y sube, reduciendo el volumen de los pulmones. Y este movimiento es como cuando tú aprietas un tubo de dentífrico. Si tú aprietas un tubo de dentífrico, el volumen dentro del tubo disminuye, por lo tanto, el dentífrico tiene que salir. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Una vez que tu cuerpo aprieta los pulmones disminuyendo su volumen, el aire no puede hacer otra cosa que no sea salir por las vías respiratorias. Esto es lo que conocemos como ventilación pulmonar. Por lo tanto, la ventilación pulmonar es la entrada y salida del aire de los pulmones. Y en el movimiento de inspiración, el diafragma baja, los músculos intercostales suben las costillas, aumenta el volumen de los pulmones y el aire entra. Y en la expiración, los músculos intercostales bajan las costillas, el diafragma sube y el aire y el volumen de los pulmones disminuye, por lo tanto el aire sale al exterior. Entonces, una vez que tenemos los pulmones llenos de aire, ¿cómo se produce realmente el intercambio de gases? Como hemos dicho, el intercambio de gases ocurre en los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares están rodeados por capilares especialmente estrechos, a los que llamamos capilares pulmonares, como habíamos visto en el vídeo anterior de sistema circulatorio. Los capilares traen glóbulos rojos que están cargados de dióxido de carbono.
cuando un glóbulo rojo que lleva una molécula de dióxido de carbono se encuentra en un lugar en el que hay mucho oxígeno y poco dióxido de carbono, es decir, cerca de los alvéolos pulmonares, el glóbulo rojo va a intercambiar la molécula de dióxido de carbono llevándola a los pulmones y va a coger una molécula de oxígeno de los pulmones y se la va a quedar. Y de esta forma, el glóbulo rojo ya cargado de oxígeno continúa su viaje. De aquí irá al corazón y del corazón irá todo el cuerpo. Cuando un glóbulo rojo que lleva oxígeno se encuentra en una zona donde hay mucho dióxido de carbono y poco oxígeno, suelta el oxígeno que irá a la célula que lo necesite y coge el dióxido de carbono para volver otra vez a los pulmones y continuar el ciclo. Y esto tiene una consecuencia muy importante y es la sangre está circulando continuamente por los pulmones. Por lo tanto, ese intercambio de gases se va ocurriendo de forma continua. Es decir, nosotros tenemos los pulmones llenos de aire y los glóbulos rojos van cogiendo oxígeno y soltando dióxido de carbono, cogiendo oxígeno y soltando dióxido de carbono, de forma continua. No está sincronizado con nuestra respiración. Nosotros con la respiración lo que hacemos es todo el aire que haya dentro de los pulmones expulsarlo al exterior y coger aire con oxígeno. De esa forma, digamos que renovamos el oxígeno que hay dentro de los pulmones para que los glóbulos rojos puedan seguir haciendo ese intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es cierto que cuando nosotros cojamos aire estemos metiendo oxígeno en la sangre y que cuando nosotros expulsamos el aire estamos quitando el dióxido de carbono de la sangre. No. La sangre hace un intercambio con todo el aire que hay en los pulmones y nosotros con la respiración lo que hacemos es ir renovando el aire. Ese proceso no para en ningún momento. Merece especial atención el problema del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas formado por una molécula de carbono y una de oxígeno, muy similar al dióxido de carbono, que es una molécula de carbono y dos de oxígeno. Bien, si un glóbulo rojo lleva oxígeno con normalidad y en lugar de coger una molécula de dióxido de carbono, coge una molécula de monóxido de carbono, ese glóbulo rojo tiene un problema grave. Y es el siguiente. Ese glóbulo rojo ya no puede soltar el monóxido de carbono. Si hubiera cogido una molécula de CO2, de dióxido de carbono, la podría soltar para coger oxígeno y seguir con su ciclo habitual. Sin embargo, en el caso del monóxido de carbono, no puede soltarla. No es capaz de coger oxígeno. Por lo tanto, tenemos un glóbulo rojo que está ahí, pero que no realiza su función. En realidad, sería mejor si un glóbulo rojo muriera, porque el cuerpo detectaría esa falta de glóbulos rojos y fabricaría glóbulos rojos nuevos. Sin embargo, cuando un glóbulo rojo lleva monóxido de carbono, el cuerpo no detecta la falta de ese glóbulo rojo, porque está ahí, no está muerto. Y sin embargo, ese glóbulo rojo no está trabajando, lo cual produce que el movimiento del oxígeno dentro de nuestro cuerpo sea deficiente, sea peor, porque tienes glóbulos rojos que nos están encargando de realizar su trabajo. Ese es el problema del monóxido de carbono. ¿Cuándo se produce dióxido de carbono? Pues cuando tienes estufas que queman mal, se produce CO2, pero también se produce CO. Cuando está ardiendo algo en zonas que tienen poco oxígeno, que no están bien ventiladas, o, por supuesto, cuando fumas. Cuando tú fumas estás metiendo una cantidad de CO que irá bloqueando glóbulos rojos tranquilamente. Y como viene siendo habitual, acabamos el vídeo hablando de algunas posibles enfermedades que se pueden dar en el aparato respiratorio. Como siempre, estas no son todas las enfermedades que pueden ocurrir en el sistema respiratorio, simplemente nos valen para ir ejemplificando cómo funciona el sistema respiratorio. Muy bien, comenzamos por la hipoxia. La hipoxia no es una enfermedad en sí misma. La hipoxia
ocurre cuando tenemos poco oxígeno en la sangre. El tener poco oxígeno en la sangre se puede deber a que los pulmones fallen, a que haya poco oxígeno en el ambiente, pues porque estás a gran altura o porque estás en una zona con mucho humo o que tengas muchos glóbulos rojos bloqueados por el monóxido de carbono. El caso es que tienes poco oxígeno en la sangre. Si tienes poco oxígeno en la sangre, a las células no les llega ese oxígeno. Entonces, generalmente te genera problemas de fatiga, te puede generar algunos problemas de capacidad, mental durante el tiempo que te dure la hipoxia. Y en los casos más graves puede llevar a la muerte si no llega oxígeno suficiente durante suficiente tiempo a las células. La primera circunstancia que podemos considerar una enfermedad en sí mismo es la neumonía. La neumonía es una inflamación de los alveolos. Si los alveolos están inflamados, están hinchados, no pueden intercambiar oxígeno con la misma eficiencia con la sangre que lo harían si estuvieran normal. Por lo tanto, te genera una deficiencia de oxígeno en la sangre que puede llevar a la hipoxia, puede llegar a una serie de problemas. También tenemos el edema pulmonar. El edema pulmonar ocurre cuando, por un problema de funcionamiento del corazón, en el pulmón aparece líquido. No queremos tener líquido bajo ningún concepto en el pulmón, porque allí donde haya líquido no llega el aire, y si no llega el aire es una zona del pulmón que no está funcionando, no está intercambiando oxígeno con el exterior y por lo tanto todos los problemas derivados que eso conlleva. Muy habitual es conocer a alguien que sufra de asma. El asma es un estrechamiento de los bronquiolos. Recordemos, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Si los bronquiolos se estrechan, curiosamente el mayor problema que da el asma es al expulsar el aire hacia el exterior. Si no puedes expulsar el aire al exterior con normalidad, se te queda aire sin renovar dentro de los pulmones, por lo tanto aumenta la concentración de CO2 en los pulmones y por lo tanto el intercambio de oxígeno es mucho peor. Además de que, claro, si tú tienes la sensación de haber expulsado el aire, pero no has podido expulsarlo todo porque los bronquiolos son más estrechos y hace falta más presión, al ir a intentar coger aire, te genera esa sensación de ahogo, de que no puedes coger aire. No puedes coger aire porque ya tienes los pulmones llenos. Añadido al hecho de que tienes más CO2 en los pulmones del que deberías y entonces el cuerpo manda aviso de ahogo. Otra enfermedad relativamente habitual es la bronquitis crónica. La bronquitis es una inflamación de los bronquios que genera una gran mucosidad que el cuerpo utiliza para defenderse de esa irritación. Entonces, claro, esa irritación a la que conocemos como bronquitis crónica, esa mucosidad genera necesidad de toser. Esa tos profunda, rasposa de la gente que lleva mucho tiempo fumando es una tos habitual, es una tos relacionada con la bronquitis crónica. Claro, esto genera un problema y es, los bronquios generan más mucosidad, con lo cual tienes la necesidad de hacer esa tos rasposa que irrita los bronquios y las vías respiratorias, por lo tanto, en ese momento te alivia, pero en realidad ese tipo de movimiento lo irrita más, al irritarlo más se te genera una mayor secreción y entras en bucle. Si la bronquitis crónica no se trata a tiempo, puede llegar a dar lugar a un enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar ocurre cuando se rompen los alvéolos pulmonares. Si se rompen los alvéolos pulmonares, se nos genera el problema de que en lugar de tener muchos sitios pequeñitos en los que producir el intercambio de gases, tenemos pocos y grandes. Y eso, como ya habíamos visto, por ejemplo, en el sistema digestivo, hablando de la absorción del intestino delgado, es un problema. Nosotros queremos tener muchos lugares pequeñitos para que haya mucha superficie, muchos puntos de contacto entre los capilares y los alvéolos y se produzca el intercambio de gases con la mayor eficiencia posible. Por último, es inevitable hablar del cáncer. El cáncer que te puede provocar el humo del tabaco. Hay más cosas que pueden provocar cáncer de aparato respiratorio,
sin duda, y puedes tener cáncer en el aparato respiratorio sin haber fumado. Del mismo modo que puedes sobrevivir una vida sin cáncer habiendo fumado mucho, pero hablamos de estadísticas, ¿de acuerdo? O sea, es mucho más probable que tengas cáncer en el sistema respiratorio si fumas que si no fumas. Puedes tener buena suerte o mala suerte, pero es en la menor cantidad de casos. Muy bien. Entonces, el humo del tabaco puede, evidentemente, generar cáncer en el pulmón, ya que el humo va al pulmón. Puede generar cáncer en la laringe, ya que por todos los sitios por los que pase el humo del tabaco puede generar cáncer. Marcamos la laringe porque es especialmente preocupante, ya que un cáncer de laringe puede destrozarte las cuerdas vocales y quedarte sin la capacidad de hablar. Se puede generar cáncer de boca, ya que el humo está mucho tiempo en la boca, y la gente que en lugar de aspirar el humo lo traga, evidentemente al tragarlo pasa por el esófago y te puede generar cáncer de esófago. Y como curiosidad, y sabiendo que no es una enfermedad del sistema respiratorio aunque esté asociada, puede ocurrir el cáncer de vejiga, porque todas las sustancias nocivas que lleva el humo del tabaco pueden pasar a la sangre y si pasan a la sangre, como ya estudiaremos, terminarán yendo al sistema excretor y en el sistema excretor la orina se acumula en la vejiga hasta que se expulsa. Por lo tanto, estás teniendo mucho tiempo en la vejiga esas sustancias cancerígenas que pueden dar lugar a este cáncer de vejiga. Para terminar, sin hacer ninguna mención a mayores, quería mostraros una imagen de un pulmón sano y el pulmón de un fumador. Y hasta aquí